una ocasión, hermanos, un misionero contó la siguiente historia de un creyente muy anciano que vivía en extrema pobreza. Vivía en una casa humilde. Sus ropas realmente estaban desgastadas y apenas este anciano creyente tenía lo justo para vivir el día a día. Un visitante, al ver la situación de este creyente anciano, le preguntó: ¿cómo puede usted mantenerse tan alegre aún con tan poco? Y el anciano sonrió y respondió: porque aún mi padre no me ha entregado mi herencia en totalidad, pero cada vez me acerco más a ese día donde la pueda disfrutar completamente. Y hermanos, esta historia refleja el corazón de este pasaje, del pasaje que acabamos de leer. Tal parece que este anciano estaba profundamente impregnado por Primera de Pedro. Y si usted nota bien, en esta sección que nuestro hermano Emanuel acaba de leer, el apóstol Pedro busca animar a la iglesia a perseverar en medio de las aflicciones y pruebas, recordándoles que su esperanza no se basa en sus circunstancias. Sus esperanzas deben estar puestas en la herencia eterna que nuestro buen Dios nos tiene reservada en los cielos. ¿Cuál es la exhortación principal de este texto, hermanos? Iglesia de Cristo, alabemos a Dios porque en Cristo nos ha dado una esperanza viva que nos permite perseverar con gozo aún en medio del sufrimiento. Iglesia, alabemos a Dios porque en Cristo nos ha dado una esperanza viva que nos permite perseverar con gozo aún en medio del sufrimiento. Y el título del sermón es Una salvación digna de alabanza, la primera parte. El siguiente domingo vamos a estar viendo la segunda parte. Y los niños van a dibujar al Señor Jesucristo entregándoles un regalo. Eso van a dibujar. ¿Por qué debemos alabar a Dios, hermanos? De lo que va a decir el apóstol Pedro vamos a levantar dos encabezados. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Porque Dios nos ha dado una herencia segura, de los versículos 3 al 5. Porque Dios nos ha dado una herencia segura. Y porque Dios trae gozo aún en medio de las aflicciones. ¿Por qué debemos adorar o alabar a Dios? Porque esta herencia trae gozo aún en medio de las aflicciones, de los versículos 6 al 9. Así que, hermanos, dispongamos nuestros corazones para escuchar la palabra del Señor que hoy nos tiene preparada. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Porque nos ha dado una herencia segura, una herencia segura. Y hermanos, cuando consideramos esta hermosa verdad de una herencia segura que tenemos reservada en los cielos mediante nuestro Señor Jesucristo, la primera reacción que surge en el corazón de cada creyente es alabar a Dios. Y parece que esto está haciendo el apóstol Pedro en esta sección que estamos viendo. Él saluda, recuerden, en los dos primeros versículos, a los creyentes en Asia Menor, les recuerda que son un pueblo extranjero, peregrino, pero también les recuerda que son un pueblo escogido de parte del Señor, y pasa ahora a expresar una extensa doxología que, si usted se fija bien, comprende los versículos del 3 al 12. Del 3 al 12 el apóstol Pedro realiza una doxología. Y seguramente usted se está preguntando, ¿qué es lo que es una doxología? Bueno, una doxología, hermanos, es una especie de himno de alabanza a Dios por su gran salvación. Y eso es lo que hace el apóstol Pedro de los versículos 3 al 12. Aquí el apóstol Pedro le está recordando a los creyentes lo que el Señor ya hizo con ellos. Lea conmigo entonces el versículo 3. Lea conmigo el versículo 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Si se dan cuenta, hermanos, cómo inicia el versículo 3, que dice el apóstol Pedro, bendito. Bendito también se puede traducir, sea exaltado, sea alabado, sea digno de adoración nuestro Dios. Y no se está refiriendo aquí Pedro a cualquier Dios, sino al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no un Dios desconocido, sino al Dios y Padre que nuestro Señor Jesucristo nos vino a revelar. ¿Y por qué debemos alabarlo? El apóstol Pedro, continúa ahí leyendo, por favor, sus Biblias abiertas. ¿Por qué debemos alabarlo? Porque según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Gran misericordia, dice el apóstol Pedro, una inmensa misericordia, una abundante misericordia, una inagotable misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Hermanos, no nacemos de nuevo por nuestros esfuerzos o nuestros méritos, sino por la misericordia de Dios. Hemos nacido de nuevo. Y seguramente aquí hay alguien que se está preguntando, ¿qué significa nacer de nuevo? Y para explicar esto, tenemos que comenzar con lo siguiente. Aunque todos nosotros, hermanos, hemos nacido en contextos diferentes, algunos de Venezuela, otros en Argentina, otros en Chile, algunos del sur, otros del norte, unos antes, otros después. Aunque todos hemos nacido en contextos diferentes, compartimos un aspecto en común. Hermanos, la Escritura dice que todos hemos nacido espiritualmente muertos. De hecho, Pablo esta miserable condición le dice muertos en delitos y pecados. Hermanos, antes de que nuestro Señor nos encontrara, no había nada bueno en nosotros, no había nada rescatable, no había nada digno de ser considerado. Antes de que nuestro Señor nos rescatara, éramos desobedientes a sus mandamientos, sumergidos en una vida pecaminosa. Nuestra condición, hermanos, era ser enemigos de Dios y merecedores de un justo castigo. Esa era nuestra condición. Pero el texto sagrado dice, por su gran misericordia, no por nuestros esfuerzos, sino por su gran misericordia, hemos nacido de nuevo. Es decir, el Espíritu Santo nos dio vida espiritual. Eso es nacer de nuevo. Nos ha hecho una nueva creación, con una nueva naturaleza, ahora no sujeta al pecado, sino justa y santa, que busca ahora obedecer los mandamientos de Dios, que a través de Cristo puede estar en comunión con el único Dios verdadero. Hemos nacido de nuevo, que ahora se esfuerza por llevar una vida piadosa y santa. Eso es nacer de nuevo, es tener vida espiritual por la obra del Espíritu Santo y por la gracia de nuestro buen Dios. Y con este nuevo nacimiento hemos recibido una nueva identidad. Déjame preguntarte algo. ¿Qué marcaba tu identidad antes del Señor? ¿Qué marcaba tu identidad? Por ejemplo, tu genética. Yo era conocido como el flaco alto. O tu nacionalidad, eras conocido como el argentino, el venezolano, el chileno. O por tus estudios. Tu identidad era marcada por tus estudios o tu estrato socioeconómico. Pero cuando llegamos al Señor, todas esas categorías pasan a un segundo plano. Ahora somos hijos de Dios. Esa es nuestra verdadera identidad. Hemos nacido de nuevo y hemos recibido una verdadera y eterna identidad, hijos de Dios. Esto es hermoso. Y hermanos, el texto dice, es tan profundo este texto, el texto dice que con nuestro nuevo nacimiento hemos recibido una nueva esperanza. Una nueva esperanza. Déjame preguntarte algo. ¿Dónde estaba tu esperanza antes de Cristo? ¿Cuál era tu esperanza?
no teníamos ninguna especie de esperanza. No había ninguna. Una persona que no conoce al Señor, su única esperanza es vivir lo mejor, lo más cómodamente en este mundo hasta que enfrente lo más certero que puede enfrentar en la vida, la muerte. No teníamos ninguna especie de esperanza. Pero con nuestro nuevo nacimiento, ahora se nos dio, el texto dice, una esperanza viva. Viva, es decir, una esperanza que trasciende esta vida y que se extiende más allá de este mundo a la vida eterna. Esperanza viva. Una esperanza viva. Una esperanza que va más allá de la muerte, que trasciende a lo eterno, a lo celestial. Es hermoso, hermanos. Cuando Pedro se refiere aquí a una esperanza viva, no se está refiriendo a algo que posiblemente pueda ocurrir. No, esperanza viva es una certeza. Es algo que va a ocurrir sí o sí, es una expectativa real. ¿Saben qué? Lean el texto, hermanos, porque nuestra esperanza viva está sedimentada, está basada en un hecho histórico y real, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una esperanza viva porque está puesta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo solo hubiese muerto por nuestros pecados y no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. Vana. Pero la muerte no lo pudo retener. Y al tercer día se levantó de los muertos, ascendió a los cielos y sentó a la diestra de la majestad de Dios. Ahí se le entregó toda potestad en el cielo y en la tierra y ahora gobierna toda la creación. Y ese Señor dijo que un día regresará por nosotros y nuestra fe y nuestra esperanza es viva. Porque no está basada en lo que yo siento o en mi propia percepción, sino en un hecho histórico y comprobable, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza es viva. Y cuando contemplamos esto, hermanos, cuando contemplamos esto, la muerte pierde todo gobierno sobre nosotros. La muerte ya no tiene la capacidad de amedrentarnos, porque nuestra esperanza es viva. Porque si Él resucitó, nosotros resucitaremos. Si Él gobierna, regresará por nosotros. Nuestra esperanza viva. La muerte ya no nos amedrenta, ni las aflicciones, ni las pruebas, porque no nos van a quitar nada. Estos sufrimientos son pasajeros, pero mi esperanza se extiende más allá de esta vida, a la vida eterna. Porque ahí dice el apóstol Pedro, si usted se fija bien, recibiremos una herencia. Ese es el contenido de nuestra esperanza, una herencia. Lean conmigo el versículo 4, por favor. Versículo 4. Este texto es tan hermoso, hermanos. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada, subraya esa palabra en su Biblia, por favor, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, hemos nacido de nuevo, tenemos vida espiritual, con esa vida espiritual se nos dio una esperanza viva de tener una herencia celestial. Y cuando el apóstol Pedro utiliza esa palabra herencia, está recordando a la herencia que se le ofreció al pueblo de Israel en el antiguo pacto. ¿Qué se le ofreció como herencia al Israel del antiguo pacto? La tierra de Canaán. Pero la iglesia, el pueblo del nuevo pacto, no se nos prometió una herencia en tierra, no se nos prometió una herencia terrenal, porque las promesas del nuevo pacto son mucho mejores que las del antiguo. A nosotros se nos prometió una herencia celestial y eterna. Y cuando Pedro habla aquí de herencia, no se está refiriendo solo a algún aspecto, esto téngalo en cuenta, sino que se está refiriendo al conjunto de las bendiciones que Dios nos tiene reservada para nosotros en el cielo, al conjunto de las bendiciones. Herencia, hermanos, es la resurrección de entre los muertos. Herencia es un cuerpo glorificado. Herencia es la vida eterna. Herencia también es
disfrutar de la compañía y la comunión de Cristo para siempre. Eso también es parte de tu herencia. Es la ausencia de sufrimientos, de lágrimas, es la ausencia del pecado. Eso también es parte de nuestra herencia. Es disfrutar la nueva creación, los cielos nuevos y la tierra nueva. Todo el conjunto de bendiciones que nuestro buen Dios nos tiene reservada en los cielos. Esa es nuestra herencia. Cuando nuestra salvación llega a la consumación, herencia reservada en los cielos. Y me encanta porque el apóstol Pedro la describe. Lea conmigo. Es una herencia incorruptible. Es decir, no se puede arruinar, esa herencia no puede perecer. No se va a desgastar con el paso del tiempo. ¿Quién ha recibido una herencia aquí? A lo mejor ha recibido un auto, una casa, un reloj, una joya, un equipo electrónico. ¿Algo te habrán dejado por ahí? Nada, dicen por ahí. Pero ¿sabes qué? Todas esas cosas terrenales están destinadas a perecer. Se destruyen con el paso del tiempo. Pero la herencia que tenemos reservada en los cielos no se destruye. Es incorruptible. No se deteriora, no se apolilla ni se oxida. La vas a disfrutar para siempre. Pedro sigue diciendo, incontaminada. Es decir, no está manchada con el pecado. Es decir, no la podemos arruinar con nuestro pecado. Hermanos, tenemos que reconocer que el Señor Dios, nuestro buen Padre, nos ha dado muchas dádivas en esta vida. Nos ha dado un trabajo, nos ha dado dones, nos ha dado una casa, algo. Pero esas cosas que les tenemos que dar un uso santo, por nuestro pecado, terminamos ocupándolas para lo contrario. Pero hermanos, la herencia que tenemos reservada en los cielos es pura, santa y sin mancha. Y la vamos a disfrutar sin mancha, porque no habrá pecado ni en nosotros ni alrededor de nosotros. Es una herencia incontaminada. No la podremos arruinar con nuestro pecado, porque ahí ya no va a haber pecado. Y por último, Pedro dice inmarcesible, o que no se marchita. Déjame decirte algo, hermano. La gloria de este mundo es pasajera. Déjame darte una noticia. La belleza de este mundo, cualquiera sea, se va. La juventud se va. Las fuerzas se desgastan. Pero la herencia que tienes reservada en los cielos tiene un brillo, una hermosura, una gloria que jamás, jamás dejará de ser. Nuestra herencia, hermanos, dice Pedro, es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¡Wow! ¿Qué le agrada esto? ¿A quién le pone contento esto? Y sabes qué, si esto ya es impresionante, si esto ya uno dice gracias Señor por esto, Pedro dice algo más en este versículo. Dice que esta herencia está siendo reservada. Hermanos, esta herencia está siendo preservada, custodiada, asegurada por Dios para ti. Hermanos, es impresionante. Si en el futuro vamos a disfrutar esta herencia, no va a ser por nuestros esfuerzos ni méritos, sino va a ser porque nuestro Dios es fiel y la reservó para nosotros. Ahora podemos estar seguros que tenemos una herencia que el tiempo no la va a destruir, que el pecado no la va a corromper, que Satanás no te la va a poder arrebatar y que tu pecado no la va a poder manchar. Sin embargo, hermanos, esta noticia es buena y saber que tenemos una herencia en los cielos es maravilloso, pero seguramente surge una pregunta. ¿Qué pasa si en este caminar hacia el cielo caigo? ¿Qué pasa si no soy tan piadoso? ¿Qué pasa si no soy tan hábil mientras camino a esa herencia? Suponte que alguien diga, tienes una herencia al otro lado del mundo. ¡Oh, qué maravilloso!
pero tienes que llegar allá. ¿Qué pasa si no soy capaz de llegar? Pero hermanos, lo maravilloso de este texto es que Dios no solo reserva la herencia para el creyente, sino que guarda al creyente para obtener la herencia. Hermanos, lean conmigo el versículo 5, por favor. Que sois protegidos, subraya esa palabra, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Hermanos, es maravilloso para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. El Señor guarda la herencia y guarda al heredero. Hermanos, ¿logra tu corazón impresionarte con esto? Hermanos, ¿no nacimos de nuevo para que nuestro Señor nos dejara solos? Para que ahora empecemos a depender de nuestras fuerzas, de nuestra condición, de nuestras habilidades. No, el Señor nos toma y nos guarda paternalmente hasta que consigamos esa herencia. Es maravilloso. El texto dice que con su poder, con el mismo poder con el cual creó el universo, con el mismo poder que lo sostiene, con el mismo poder que Jesucristo se levantó de los muertos, con ese mismo poder guarda tu herencia en los cielos para que la disfrutes. Eres protegido, protegida por el poder de Dios para obtener esa herencia. ¿Se impresiona tu corazón con esto? Y esto nos permite, hermanos, darnos cuenta de varias cosas. Cada vez que hemos caído, es por esto que nuestro Señor nos va a levantar. Cada vez que nuestro corazón dudó, el Señor lo fortaleció. Por eso entendemos que cuando la gente nos abandonó, Él nunca nos abandonó. Por eso entendemos que cuando quisimos salir de su regazo e irnos de Él nos fue a buscar nuevamente. Eso ha hecho el Señor hasta el momento y eso seguirá haciendo en tu vida porque tiene reservada una herencia para ti y te protege con su poder. No importa, hermano, lo difícil que se coloque esta vida. No importa lo cuesta arriba que se pueda colocar. Dios te protege con su poder para que tengas esa herencia que Él tiene reguardada, reservada para ti en los cielos. ¿Y de qué forma lo hace? El texto dice, sosteniendo la fe. Y recuerden el contexto de la carta, hermanos. Nuestros hermanos que recibieron esta carta estaban pasando tribulación, persecución, rechazo social. ¿Y cuál es el riesgo de todas esas cosas? La incredulidad. Es que en medio de ese rechazo, de esa tribulación y sufrimiento, que en medio de esas pruebas su fe se agote, se apague, se extinga. Pero Dios sostuvo su fe, así como lo está haciendo contigo. Dios, mediante su poder, sostiene la fe del creyente. Hermanos, no fuimos nosotros que en medio de las tribulaciones sostenemos nuestra propia fe. Es Dios, es nuestro Padre quien la sostuvo. Es maravilloso. Y nos lleva a la fe a depositarla a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Un día, hermanos, disfrutaremos esa herencia a plenitud. Hoy día la disfrutamos parcialmente, sí, la disfrutas parcialmente, pero llegará un día en que la disfrutes completamente, plenamente. Por eso Pedro dice, la salvación que está preservada para ser revelada en el último tiempo. Hoy disfrutas parcialmente esa herencia de salvación, pero pronto la disfrutarás completamente. En Cristo, hermanos, hemos sido justificados, santificados, en Cristo fuimos adoptados, pero esperamos el día en que seamos glorificados. Y esperamos que con paciencia que esto ocurra así. ¿Qué quiero dejar en tu corazón en este punto, hermano? Es que si tú contemplas este pasaje, realmente te vas a dar cuenta que como cristianos, como creyentes, tenemos un orden totalmente invertido de las bendiciones de Dios.
Tenemos un orden totalmente invertido. Me explico. Cuando oramos al Señor le damos gracias por la comida, el alimento, el trabajo, la salud. Y todas esas cosas vienen de su mano y son buenas. Sí, son buenas. Pero hermanos, damos gracias por el alimento y la vestimenta para un cuerpo que perece, que se marchita, que envejece. Le damos gracias al Señor por una casa que no vas a terminar disfrutando tú. Pero tenemos un regalo de parte del Señor mucho más grande, una bendición mucho más sublime, la bendición de nuestra herencia futura. Y esa la disfrutarás plenamente y para siempre. ¿Te das cuenta? Tu forma de pensar debe ser gracias, Señor, por esa herencia, ese regalo tan hermoso de salvación que me tienes reservado en los cielos. Y mientras llego allá, también gracias, Señor, por el alimento, la comida, la vestimenta, el trabajo. Pero primero, gracias, Señor, por esas cosas. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermanos? Porque hay muchos creyentes, y puede ser tu caso, que cuando Dios reserva alguna bendición terrenal, ¿qué es lo que hacen? Reniegan. Cuando el Señor reserva o no entrega alguna de estas bendiciones terrenales, levantan el puño contra el cielo. ¡Oh, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso, hermanos? Es porque has dejado de ver, has dejado de percibir la hermosura, la gloria de la herencia que tienes en los cielos. Y está la persona contraria, aquella persona que no sufre, o sea, que sufre de muchas enfermedades. Conozco una mujer que tiene 2 enfermedades catastróficas, pero nadie le puede borrar una sonrisa de su rostro. No tiene salud, no tiene buena economía, no tiene trabajo, no se puede mover, pero tú no le puedes borrar una sonrisa de su cara. ¿Sabes por qué? Porque ella no tiene puesta su corazón en las cosas terrenales. Su gozo está puesto en su herencia celestial, en su herencia celestial. Entonces, hermanos, dejemos de ser el pueblo de los quejumbrosos, de los que evalúan el amor de Dios por las bendiciones terrenales. Dejemos de ser ese pueblo de los quejumbrosos y comencemos a evaluar la bendición tan grande que tenemos en el cielo. Es muy fácil, Señor, es muy fácil dar gloria a Dios cuando todo va bien, cuando no hay problemas. Es muy fácil cuando no hay ninguna aflicción. Pero cuando las cosas se ponen malas, cuando hay problemas, nos volvemos como el Israel en el desierto. Señor, falta carne. Así de ridículos nos vemos nosotros cuando empezamos a reclamar contra el Señor por las cosas que nos faltan. Y yo no estoy diciendo que nos oremos por ellas, es que nuestro corazón no debe estar puesto ahí. Pedro le está escribiendo a personas atribuladas, sufriendo, y no les enseña a alabar a Dios por los bienes terrenales o las bendiciones terrenales. Les enseña a alabar a Dios por la herencia tan hermosa, tan grande que tienen reservada en los cielos. Hermanos, dejemos de ser el pueblo de los codiciosos, de aquellos que solamente miran la parte del vaso vacío y se olvidan del mar de bendiciones que el Señor ha puesto sobre ellos, de una herencia celestial y futura. Hermanos, comienza a darte cuenta de la preciosa herencia que Dios tiene para ti. El creyente madura cuando aprende a adorar a Dios por su herencia celestial y no por las circunstancias de su vida. Las circunstancias van a variar. Tu economía puede estar aquí y puede bajar, pero tu herencia celestial es inalterable y la vas a disfrutar por siempre. Recuerde, iglesia, usted es el pueblo extranjero y peregrino, no estás aquí. Este no es tu hogar permanente.
No somos el Israel del antiguo pacto, somos el Israel del nuevo pacto, el Israel espiritual. Cometemos el error de dejar nuestro corazón aquí de forma permanente. Cometemos el error de esforzarnos tanto por cosas que perecen. Invertimos tanto tiempo por cosas que nos vamos a disfrutar para siempre. Y nos separamos de Dios, dejamos de disfrutar de las cosas celestiales, de la comunión con el Señor. Hermanos, con esto les recuerdo una vez más, esto no significa que no estudiemos, que no compremos casas, autos. Por favor, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que tu relación con esas cosas va a cambiar. Con el dinero, con el éxito, con los bienes, con el reconocimiento, va a cambiar absolutamente. Porque tu corazón no está en esas cosas, sino que está en tu herencia celestial que Dios tiene reservada para ti. Amén. ¿Por qué debemos alabar a Dios? El Señor ha dicho, porque nos ha dado una herencia segura. Y nuestro segundo encabezado es porque esta herencia trae gozo aún en medio de las aflicciones. Y aquí hay una pregunta implícita, por favor. Y si todo esto de la herencia es verdad, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos en este mundo? Y lo que el apóstol Pedro va a decir es que estos sufrimientos tienen un propósito para alcanzar esa herencia. Versículo 6. Lean conmigo, por favor. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos por diversas pruebas. Pedro dice que esta herencia que tenemos asegurada por el poder de Dios, no tan solo debe llevarnos a la alabanza al Señor, sino que también tiene que provocar algo. Causa de gozo. Debe ser causa de gozo. Hermanos, por favor, y si te quieres quedar algo con el sermón, por favor, quédate con lo siguiente. Puedes enfrentar muchas aflicciones y pruebas con gozo, siempre y cuando esté tu mirada puesta en la herencia celestial. Lo puedes hacer. Puedes enfrentar las pruebas, tribulaciones, rechazos con gozo, siempre y cuando tu corazón esté puesto, tu mirada esté puesta en las cosas celestiales. Y Pedro habla aquí de gozo, ¿te das cuenta? Gozo, no está hablando de una alegría pasajera, está hablando de una alegría intensa, exuberante. Hermanos, podemos, como cristianos, lo podemos hacer. Enfrentar las pruebas, las tribulaciones con gozo, con un gozo exuberante, si tenemos puesta la mirada en las cosas celestiales. Además, dice Pedro, si tú te fijas bien en la carta, estas no van a durar para siempre. El apóstol Pedro dice, por un poco de tiempo. Hermanos, nuestros sufrimientos solo son temporales, comparados a la vida eterna que vamos a disfrutar en la presencia del Señor. Solo son temporales. Y además, lo que quiero dejar en tu corazón es que estos sufrimientos tienen un propósito de parte del Señor. Mira conmigo el versículo 7, por favor. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, en gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hermanos, las aflicciones que podemos llegar a sufrir no son porque el Señor nos está castigando. Yo antes pensaba eso. No, el castigo lo llevó nuestro Señor Jesucristo. Tampoco son por el descuido de Dios. Fue un accidente que al Señor se le pasó. Hermanos, lo que está diciendo Pedro aquí, por favor, es que las aflicciones son un verdadero horno que el Señor utiliza para purificar nuestra fe.
son un horno que el Señor utiliza para purificar nuestra fe. Pedro aquí está comparando, si tú te fijas bien, la fe del creyente con el oro. Ambos son preciosos, ambos son muy valiosos. Aunque dice Pedro, la fe es algo más preciosa y de mayor valor que el mismísimo oro, tiene un valor mucho más eterno, porque obviamente la fe te permite apropiarte de las bendiciones celestiales. Lo interesante aquí es que, así como Dios, así como en verdad un refinador, mete el oro al fuego extremo para purificarlo y para ver cuál era un oro verdadero de uno falso, así nuestro buen Dios utiliza el fuego extremo de las aflicciones para purificar nuestra fe, de las dudas, del ego, del orgullo, y para ver cuál era una fe verdadera de una falsa. Muchas personas confiesan a Cristo como su Señor y como su Salvador, pero en medio de las aflicciones, ¿qué es lo que ocurre? Reniegan, no tenían verdadera fe. Pero muchos de ustedes, y soy consciente de eso, que fueron afligidos, afligidas por pruebas, sufrimientos, su fe no se extinguió, sino que fue fortalecida. Su fe fue fortalecida y depurada y purificada. Una fe que ha resistido el rechazo, la enfermedad. Una fe que ha resistido las pruebas, las aflicciones. Es una fe madura y sólida. Y no digo esto, y el apóstol Pedro tampoco lo está diciendo, que el Señor necesite saber de alguna forma el contenido de nuestra fe o la calidad de nuestra fe. No, Él la sabe. Es para que tú veas lo que el Señor está haciendo en tu corazón, en tu vida. De repente has tenido aflicciones y has mirado hacia atrás y has dicho, ¿cómo he avanzado tanto? ¿Cómo me he mantenido en pie tanto? Bueno, observa lo que el Señor está haciendo en tu vida. Las aflicciones, hermanos, nos llevan a entender una cosa. Una cosa. Cristo lo es todo. Cada vez que has sido afligido, afligida, probada, entiendes que Cristo lo es todo en todo y que en sus fuerzas puedes enfrentar cualquier tipo de situación. Es por eso que al final de los tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y examine nuestra fe, y halle nuestra fe en alabanza, en gloria, recibiremos honra como hijos fieles, que se mantuvieron fieles en medio de la prueba. A ese Cristo, dice Pedro en el versículo 8, lean conmigo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Hermanos, es hermoso lo que Pedro dice aquí. ¿Saben por qué es hermoso? Porque hay que considerar que Pedro era una persona que abrazó, que miró, que escuchó físicamente a nuestro Señor, pero ninguno de ustedes lo ha hecho. Ninguno de ustedes ha tocado físicamente al Señor ni le ha escuchado, pero sí lo han hecho con los ojos de la fe. Sí lo han hecho con los ojos de la fe, porque han puesto su confianza en Él. Así que nuestra fe, hermanos, no consiste en ver al Señor físicamente, sino verlo con los ojos de la fe, en verlo de esa forma. Y me encanta lo que dice Pedro aquí. ¿Saben por qué? Porque define muy bien lo que es nuestra fe cristiana. Si ustedes se fijan bien, en el versículo 8, el apóstol Pedro une la fe con el amar a Cristo. Hermanos, el cristianismo no es conocer un par de doctrinas. El cristianismo es fe y amor al Señor. Eso es lo que define realmente nuestra fe. ¿Cómo es posible esto? Porque hemos nacido de nuevo y se nos dio fe.
Fe para mirar a nuestro Señor Jesús. Esto tiene un fruto, dice Pedro, un gozo inefable, un gozo que no se puede describir con palabras. Hermanos, el gozo cristiano no depende de estar con ausencia de aflicciones, sino que el gozo cristiano depende de mirar a nuestro Señor con los ojos de la fe. Si ustedes se fijan bien en el versículo 7, las aflicciones depuraron nuestra fe. Por favor, versículo 7, las aflicciones depuraron nuestra fe. Versículo 8, esa fe nos lleva a tener un gozo inefable por amar a Cristo. Versículo 9, obteniendo como resultado la salvación de vuestras almas. ¿Se dan cuenta, hermanos, que estas aflicciones purificaron nuestra fe? Versículo 7. Versículo 8, esta fe nos lleva a ver a Cristo en la fe sin verlo físicamente. Versículo 9, el resultado es la salvación de vuestras almas. Los sufrimientos no fueron en vano, eso te quiero decir. Las pruebas no fueron en vano, purificaron tu fe para amar a Cristo sin tocarle y para obtener al final de los días la salvación de tu alma. Que quiero dejar en este punto en tu corazón, hermano, por favor, evalúa tu presente a la luz de la eternidad. Todo lo que está ocurriendo contigo, evalúalo ahora a la luz de la eternidad. ¿Te das cuenta que en toda esta sección que hemos leído, Pedro busca levantar nuestras cabezas, levantarlas y mirar a la herencia eterna que nosotros tenemos en Jesucristo? Él ha utilizado muchas palabras: esperanza viva, herencia, salvación futura, revelación final. Pedro está levantando nuestras cabezas, que están sufriendo, que están en prueba, para mirar más allá de nuestras circunstancias y mirar la eternidad. Tenemos una tendencia tan grande a solo quedarnos con lo presente, a solo quedarnos con el aspecto terrenal y no evaluar nuestra herencia celestial. Por eso esta iglesia, la iglesia del siglo XXI, es una iglesia con tanta decaimiento espiritual, porque solamente evalúa las cosas a la luz del presente. Por eso somos la iglesia de los bajoneados, de los cabizbajos. Por eso nos hemos convertido en la iglesia de los que les pesa la vida. Pero Pedro nos enseña a levantar nuestra mirada a la eternidad. Y cuando comparamos el pesar presente, las aflicciones presentes, a la luz de la eternidad, ahora, ¿qué tamaño ocupan? Muy pequeñas, muy chiquititas. Es porque estás evaluando todas las cosas a la luz de lo pasajero, de lo terrenal y no a la luz de lo eterno. Hermanos, estamos llamados a ser el pueblo del gozo. Ese es nuestro llamado, a ser el pueblo del gozo inefable, que no se puede describir con palabras. Y yo no estoy diciendo, por favor, que tú tengas que fingir que las aflicciones no te duelen. No, Pedro tiene muy en cuenta que los afligidos son por las pruebas. Pedro tiene muy en cuenta que tu prueba, que tu sufrimiento te causa dolor. No es pecado que llores. No es pecado, hermanos, que te sientas cansado o abatido. No es pecado. Las pruebas van a provocar eso. Pero no pueden exterminar el gozo que Dios ha depositado ahí al mostrarte la herencia futura. Hermanos, los cristianos somos criaturas extrañas que pueden estar con lágrimas en los ojos por sufrimientos, pero al mismo tiempo gozosos por la herencia futura que vamos a disfrutar en Cristo. Yo sé que es extraño esto, pero te pido por un momento que cierres tus ojos y que te imagines en la presencia del Señor Jesús. Solo un momento, cierra tus ojos e imagina estar a los pies en la eternidad con tu Señor.
Ahora, hermanos, multiplica esta sensación no por 10, ni por 100, ni por 1000, ni por 1.000.000. Multiplica esta sensación por la eternidad. Así de grande va a ser tu gozo cuando estés con Él. Así de grande. Hermanos, la alegría del creyente no está anclada a la ausencia de las aflicciones. No puede. La alegría del creyente está anclada a la presencia eterna de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no permitan que las dificultades hagan tanto nido en tu corazón. No permitas que las dificultades ocupen todo el horizonte de tu corazón. Levanta tu cabeza, mira tu herencia eterna. Algún día vas a estar plenamente con Jesucristo para la eternidad. No dediques tanto tiempo a pensar en las dificultades. Levanta tu cabeza y llena tu corazón de las promesas del Señor. Nuestro Señor jamás nos prometió que en esta vida no tendríamos aflicciones. El Señor jamás prometió que la fe va a eliminar las dificultades. El Señor dijo que la fe nos iba a sostener, iba a cambiar nuestra actitud en medio de las dificultades. Dios no prometió que el camino sea fácil, Dios prometió que Él nos iba a sostener hasta el final. Concluyo con esto, hermanos. Cuando el desánimo entonces golpee tu corazón, predícate el Evangelio. Anda a Primera de Pedro y lee el primer capítulo. Recuerda que estarás con Cristo para siempre. Recuerda lo que Él hizo por ti. Recuerda lo que Él tiene reservado para ti. Recuerda que Él te sustenta, que Él te protege para obtener esa herencia. Habla con Dios en oración. Llena tu mente de las promesas del Señor. No te alejes de la iglesia. Hermanos, el gozo en tu corazón se alimenta de las promesas y no de tus circunstancias. No des tanta cabida a los problemas en tu corazón. Llena tu corazón de las promesas. Llena tu corazón de Primera de Pedro. Y te aseguro que cuando más grande sea Cristo en tu corazón, cuando más grande esté tu corazón de las promesas del Señor, los problemas que se ven así van a terminar siendo así. Inclina tu cabeza un momento y ora al Señor y da gracias por su palabra.